artículo en uno de los diarios más influyentes del mundo, el New York Times, que si bien es un diario de la metrópolis de la costa este de los Estados Unidos, es uno de los pocos diarios en Estados Unidos que tiene difusión en todo el territorio norteamericano. Señor Daniel Encinas, buenas noches y muchas gracias por estar en RPP. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ha tenido mucha repercusión su artículo en el New York Times. Me imagino que viviendo en los Estados Unidos y dirigiéndose al público norteamericano, usted tiene que evaluar cómo transmite su información a personas que no conocen detalles y para los cuales nombres evidentes no significan nada. ¿Qué tesis básica es la que ha querido usted defender en su artículo? Bueno, yo diría que dos ideas principales están en ese artículo. El primero es que en este momento es muy complicado, yo sigo manteniendo esta idea, que es muy complicado hablar de un mal menor en la elección. Yo digo que a un país que ha estado acostumbrado a votar por el mal menor, en la segunda vuelta le ha llegado finalmente el momento de elegir entre dos males a secas. Y lo que trato de poner en esta elección es tratar de ver cómo hemos llegado a una circunstancia tan calamitosa para el país en la que parece que no tenemos prácticamente escapatoria. Y ahí yo he intentado hilar una serie de ideas que vienen circulando, yo quiero recalcar esto, en las ciencias sociales y en las humanidades durante muchos años. No soy el primero que lo mencione, más bien me apoyo en todo lo que mis colegas han venido diciendo en los últimos años. ¿Cuáles son esas ideas? A ver, ¿cuáles son esas ideas que le parece que pueden darnos luz sobre la situación que estamos viviendo, que usted caracteriza no la lucha entre un mal menor y un mal mayor, sino dos males que por el momento parece que usted los mantiene equidistantes? Explíquenos cuáles son esas ideas que le permiten a usted, que es un científico de la política, poder dar luz sobre esta situación. Sí, yo quería dejar de hablar de los dramas y las tragedias del último minuto y hablar del escenario de largo plazo donde se inscribe esta elección. Y ahí lo que yo planteaba era que hemos estado atrapados en una suerte de triunfalismo económico en el país en los últimos años. Sobre todo, hay que recalcarlo, las élites empresariales, las élites tecnocráticas, algunas élites mediáticas han estado muy atrapadas en el triunfalismo económico del país porque el modelo ha sido efectivamente muy bueno en generar crecimiento económico, reducir la pobreza y hacerlo bajo una sana disciplina macroeconómica. Pero este triunfalismo económico nos ha impedido discutir las problemáticas de largo plazo, las problemáticas bicentenarias del país, que tienen que ver con un Estado históricamente débil, uno de los más débiles en toda América Latina, una profunda insatisfacción ciudadana hacia las autoridades y hacia las instituciones políticas, unos partidos políticos muy débiles que no logran representar las demandas de la sociedad y finalmente un desprecio en general, yo diría, hacia la política, ¿no? Es decir, un desprecio hacia las instituciones y un desprecio hacia la ciudadanía por poner un énfasis muy grande en la continuidad económica del país. Y lo que yo propongo entonces es una tesis simple, creo, que es decir que una democracia que prioriza la economía y que desprecia la política, lo único que puede generar en consecuencia es una política despreciable, como es la que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que se hubiera debido hacer en vez? ¿Qué no se ha hecho de manera tal que mantuviéramos las cifras de crecimiento y de salida de la pobreza, que es un récord histórico en nuestro país? Yo lo repito, cuando yo estudiaba, era una cosa sobreentendida que la mitad de la población era analfabeta. Y eso se ha reducido a mínimos. Las tasas de la pobreza se han reducido considerablemente y algunos sostienen que los indicadores de la desigualdad se han reducido también. El indicador Gini famoso.
¿Qué es lo que se ha debido hacer y no se ha hecho para aprovechar este largo periodo de crecimiento económico por una parte y de continuidad democrática por otra? Sí, en efecto, yo también recalco eso en el artículo que hacías mención, de que el país ha estado mejor que nunca. El país ha sido muy inestable y tener estos logros fueron muy, muy importantes, ¿no? Yo creo que parte de hacer un diagnóstico más serio del país, y yo diría que parte de recalcar tres enunciados simples que no hemos sido capaces de poner juntos, creo yo. Yo diría, hay una frase del historiador Yuval Noah Harari que él dice: las cosas estaban mejor, las cosas seguían bastante mal y las cosas podrían ponerse mucho, mucho peor. Y a mí me gusta mucho esa frase porque creo que no hemos sido capaces en el país de poner estas tres ideas juntas. Por un lado, la derecha ha resaltado, cierta derecha ha resaltado mucho más que las cosas estaban mejor. La izquierda se ha enfocado simplemente en ver muchas veces que las cosas seguían mal. Y no hemos tenido un énfasis en poner qué cosa podría estar peor. Y lo que está peor lo estamos viendo ahora, ¿no? Un modelo económico que no logra lidiar con una crisis como la pandemia, que tenía muchas deficiencias, como por ejemplo en invertir mejor en salud, invertir mejor en educación, en generar una institucionalidad que le permita al país conectar, legitimar los logros económicos. Pero, señor Encinas, esa grave deficiencia que usted constata con razón, ¿es consecuencia del modelo económico o de la ineficacia de las autoridades y de los funcionarios? Porque en muchos casos dinero ha habido y no se ha usado bien, para no decir se ha robado. De manera que no es que el modelo económico no haya distribuido dinero a las regiones en particular y no haya descentralizado la gestión pública en materia de salud, precisamente. Lo ha hecho, pero es un problema de gestión más que de presupuesto. Yo recuerdo ministros de los últimos 10 años que decían: no es un problema de plata, es un problema de buen uso de la plata, y para eso necesita tener gestores, funcionarios que no hay en el Estado peruano. Sí, no es un tema del modelo económico de por sí, aunque yo no soy economista y yo lo que pido en este artículo es que hablemos más de política. Entonces quiero ser consecuente con esto, aunque quiero mencionar que hay muy buen texto recientemente publicado, que yo cito también, del economista Piero Gessi, que menciona los cambios que se podrían hacer en el modelo económico sin hacer algo irresponsable, ¿no? Como salirnos de la sana macroeconomía que hemos tenido en los últimos años. Es decir, hay una discusión, y el mismo Piero Gessi publicó con Gallardo hace unos años. José Gallardo, economista también, sí. Efectivamente, plantearon un libro sobre la importancia de hacer ciertos ajustes importantes al modelo económico. Pero mi punto, de nuevo, yo no hablo del modelo, porque yo no soy un economista, yo soy un politólogo, y a mí lo que me importa entonces es resaltar que no puede haber una desconexión tan grande entre unas élites que tratan de defender un modelo económico, que caen en una suerte de mito sobre el modelo económico que es imposible de cambiar, que hay que sostenerlo a todo costo, y que dejan de ver todo el lado político. Hubo varias señales de que este modelo tenía deficiencias, no solamente desde los análisis de los economistas, sino también expresados en la ciudadanía a través de las urnas, ¿no? Los peruanos votaron en el 2006 por Alan García bajo un eslogan que era el cambio responsable. Y más adelante votaron por Ollanta-Humala, ¿no? Y han votado en más de una ocasión recalcando que no se sienten parte de este proyecto Estado-Nación que existe en el Perú. Es decir, yo no culpo al modelo, lo que yo culpo es la obsesión con el modelo y la imposibilidad de ver más allá. Comprendo. Permítame ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera reiterar la pregunta: ¿qué faltó hacer? ¿Qué políticas públicas no se hicieron? Usted cita en su artículo en el New York Times efectivamente a Piero Gessi, quien fue el gran impulsor acá de la diversificación productiva. Quienes lo sucedieron desecharon esa idea, seguramente por considerarla inaplicable, pero yo quisiera que más allá de esa propuesta de Piero Gessi, que es un economista, nos diga usted qué se ha debido hacer,
para modificar nuestra institucionalidad y satisfacer ese descontento popular del cual nos habla usted, que se ha expresado ahora en las elecciones. Vamos a una pausa, señor Encinas, y retomamos nuestra conversación con usted. Son las 7:40 y antes de darle la palabra al politólogo Daniel Encinas, tenemos que dar cuenta de las cifras de la epidemia, de la pandemia, que acaban de ser notificadas por el Ministerio de Salud y son malas. Lamentablemente, más de 400 han fallecido en las últimas 24 horas, 403 para ser exacto, lo cual significa un aumento considerable respecto a la cifra del día previo, que no alcanzaba 300. Volvemos a estar una vez más por encima de 400 muertos, que es una cifra que se ha registrado pocos días, pero demasiados durante este mes de abril. El número de casos, por otra parte, identificados de contagios se eleva a 3.763. Señor Encinas, retomamos nuestra conversación. Había dejado plantear una pregunta, por favor, si quiere contestarla. Sí, Fernando, yo ya no puedo verlo aquí en la pantalla, pero lo escucho correctamente. Sí. Sí, ¿qué podríamos haber hecho, no? Yo lo que diría es que tomarnos en serio las deficiencias que tiene el país, ¿no? Tomarnos en serio los mensajes que nos manda la ciudadanía a través de las encuestas y a través de las elecciones, y tratar de tener entonces un modelo económico que permita al país incluir a los ciudadanos que históricamente han estado rezagados de la vida nacional, ¿no? El politólogo Alberto Vergara tiene este libro, Ni amnésicos ni racionales, donde plantea justamente de que muchos de estos votos que se les suelen llamar antisistemas son más bien votos que lo que están exigiendo es ser parte de la vida nacional, que están exigiendo tener entonces servicios básicos planteados por el Estado y sentirse parte de una comunidad política de la que normalmente no se sienten parte. Y esto lo vemos ahora en estas elecciones, por ejemplo, con discursos de Pedro Castillo, con el discurso de Pedro Castillo, que resalta constantemente la división entre ricos y pobres, entre el Lima y las regiones, entre el amo y el esclavo, que si bien es un discurso que podemos discutir en los peligros que tienen y que simplifica mucho la realidad, logra calar en la gente, porque justamente falta en el país un énfasis en poder representar las demandas de la sociedad. La gente está pidiendo ciertas demandas y no han sido escuchadas. Ha sido una política que ha estado de espaldas a eso. De acuerdo. Vista desde su perspectiva el norte de los Estados Unidos, Chicago, ¿por qué esa demanda de participación y de igualdad de derechos se tiene que traducir, y hay este tema recurrente, en una asamblea constituyente, en un cambio de la Constitución? Eso no es un problema solamente en el Perú, hemos visto en otros países, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde es que ciertas corrientes políticas han asociado como respuesta a ese reclamo cambiar la Constitución? Sí, yo creo en general que, si bien no me parece mal que se discuta la posibilidad de cambiar o no la Constitución, yo creo en general de que esta no es una salida, no es una salida mágica, ¿no? La Constitución y las leyes, ya lo hemos visto en el Perú en los últimos años, se usa la ley escrita, se manipula y se usa como arma política. Es decir, cambiar la ley escrita no necesariamente asegura que el país vaya a estar mejor, ¿no? Pero yo creo que esto responde a dos ideas, ¿no? Responde a creer que esta Constitución lo que protege es el modelo económico, ¿no? A partir de algunos artículos ahí, y lo que se quiere es cambiar desde la izquierda, es una vieja aspiración de la izquierda, ¿no? Cambiar la Constitución, porque se cree que de esta manera se puede refundar la patria, lograr mayor legitimidad y además cambiar el modelo económico. Yo lo que pienso es que todo esto
puede discutirse en abstracto y hasta sonar bien en algunos puntos, pero lo que hay que discutir en este momento, en esta segunda vuelta, son las condiciones en las que se daría ese intento de cambio constitucional y los peligros que podría estar implicados en eso, en esta circunstancia específica. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y por qué en la realidad actual. Esa expectativa a perfeccionar, modificar el modelo económico tiene que verse asociado con la disolución de instituciones de esa Constitución, como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo y como la autonomía del Banco Central? ¿Cuál es la conexión lógica que hay entre la expectativa que usted dice que es una demanda de que el modelo económico beneficie a todos con la disolución de las instituciones que nos dan cierta protección frente a la arbitrariedad y el abuso de poder? Correcto. Yo creo que esa es una aspiración de la izquierda. Yo no estoy tan seguro de que la gran mayoría del país quiere un cambio. Hay ciertos porcentajes que se han visto en algunas encuestas, pero ahí lo que yo diría es que no todas las izquierdas que han planteado un cambio en la Constitución lo han hecho de la manera que lo hace Pedro Castillo, ¿no? De hecho, la otra competidora de izquierda en esta primera vuelta, Verónica Mendoza, planteaba también la posibilidad del cambio constitucional sin tener un discurso que significara atentar contra las instituciones, como sí lo hace Pedro Castillo, ¿no? Entonces, por eso yo decía, ¿no? Una cosa es plantear en abstracto la posibilidad y discutir si se debe o no hacer el cambio de constitución, y otra cosa es hacerlo en la circunstancia específica en la que tenemos un líder como Pedro Castillo, tan autoritario, con tan pocas credenciales democráticas como Keiko Fujimori, que quiere cambiar la Constitución y que por lo tanto podría utilizar ese cambio para atentar contra la institucionalidad democrática. Y eso a mí me parece muy preocupante por lo que ha mencionado Fernando, ¿no? Lo que has mencionado, este candidato que plantea que va a desactivar en el acto, dice textualmente el Tribunal Constitucional, que si el pueblo se lo pide, va a cerrar el Congreso, que ahora último parece que ha mencionado también la posibilidad de desactivar la Defensoría del Pueblo. Fue en marzo, entonces, creo. Fue en marzo en Espinar, pero en fin, nunca se ha rectificado sobre ese punto. En todo caso, muchas gracias. Y naturalmente, felicitaciones por ese artículo. Perú atrapado entre dos males, que ha aparecido en uno de los diarios, repito, con más prestigio del mundo. Ha sido el politólogo. ¿Quiere usted decir algo, señor, para despedirse? Por favor, sí. Sí, para mencionar, yo quiero recalcar también que esto para mí no es una discusión únicamente sobre Pedro Castillo, sino también sobre Keiko Fujimori y los peligros que ella encuentra. Yo sé que no hay tiempo más para recalcarlo, pero yo diría que el simple hecho de hablar del indulto a su papá es también una posibilidad de atentar contra las instituciones democráticas. Entonces hay que estar atentos a ambos candidatos y a las condiciones que les permitirían a cualquiera de ellos atentar contra la democracia en el país. Lo que corresponde naturalmente con el título de su artículo, Perú atrapado entre dos males. En fin, no nos alienta mucho el título, pero quizá describe la realidad. Muchas gracias, señor Encinas, que termine bien su tesis doctoral y protéjase del frío que hay en Chicago, no en esta época, por cierto, pero en fin, una ciudad dura. Vamos a hacer una pausa, después de la cual, después de haber hablado primero sobre temas médicos y luego sobre temas políticos, hablaremos sobre temas económicos del día en que el dólar ha llegado a su récord los últimos 31 años.